Muy buenas. Hoy vamos a hablar de una de esas fuerzas casi invisibles que literalmente mantienen unido nuestro mundo. Sí, hablamos de la soldadura MIG/MAG. ¿Alguna vez, al mirar un puente, un coche o un edificio enorme, nos hemos parado a pensar, pero bueno, ¿cómo es posible que todo esto se mantenga de una pieza? La respuesta, desde luego, no es el pegamento, ni tampoco los tornillos que podríamos usar en casa. Para esas uniones que tienen que aguantar una presión y una fuerza brutales, hace falta algo mucho más poderoso. Se une con metal fundido, con la energía de un arco eléctrico que, pensándolo bien, es como tener un rayo en miniatura, totalmente domesticado y bajo control. Venga, vamos a meternos en faena. ¿Qué significan estas siglas y de qué va exactamente todo este proceso? Bueno, el propio nombre, soldeo por arco con protección de gas, ya nos lo dice casi todo. Si lo desgranamos, es bastante sencillo. A ver, tenemos tres elementos clave. Primero, el arco eléctrico, que es la fuente de calor, ¿vale? Es lo que funde el metal. Luego, un alambre continuo que hace dos cosas a la vez. Es el electrodo y también el material de relleno. Y tercero, y esto es fundamental, el gas protector, que crea una especie de burbuja para que la unión sea, pues eso, perfecta. Y aquí viene la gran diferencia, el quid de la cuestión, MIG frente a MAG. En MIG usamos un gas inerte, como el argón, que básicamente no reacciona con nada. Es perfecto para metales más delicados como el aluminio o el acero inoxidable. En cambio, en MAG usamos un gas activo, como el CO2, que sí participa en la reacción química de la soldadura. Este es el caballo de batalla para los aceros al carbono de toda la vida, o sea que la elección del gas lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿por qué es un proceso tan popular? Pues muy fácil, porque es increíblemente productivo. Como el alambre sale sin parar, no hay que detenerse a cambiar el electrodo. Y además es un proceso muy limpio, no deja la típica escoria que hay que limpiar después. Ahora, claro, tiene un talón de Aquiles. Ese gas protector tan importante se lo puede llevar una simple corriente de aire. Por eso es ideal para talleres y fábricas, pero para trabajar al aire libre, la cosa se complica. Venga, ahora echemos un vistazo al equipo. A primera vista puede parecer una máquina muy compleja, pero en realidad todo se reduce a unas pocas piezas clave que tienen que funcionar en total sintonía. Aquí los tenemos, los 5 componentes esenciales. La fuente de energía, que es la que da la potencia. La bombona de gas. El sistema que se encarga de empujar el alambre. El propio carrete de alambre. Y, como no, la pistola, que es donde ocurre toda la magia. El corazón de todo el sistema es la fuente de energía, que tiene una característica clave: funciona a tensión constante. Gracias a esto se produce un fenómeno increíble llamado autorregulación. Es como si la máquina tuviera un piloto automático para el arco. Si la pistola se aleja un poco, la máquina lo nota y baja la intensidad para que el alambre se funda más despacio. Si se acerca, ¡zas!, sube la intensidad para fundirlo más rápido. El resultado es un arco súper estable. Bien, ¿y cómo llega el alambre desde el carrete hasta la punta de la pistola? Pues el sistema más habitual es el de empuje o push. Unos rodillos empujan el alambre. Pero a ver, imaginemos que intentamos empujar un espagueti cocido por un tubo largo. Se doblaría, ¿verdad? Pues eso pasa con alambres blandos como el de aluminio. Para esos casos se usa el sistema de arrastre o pull, donde es la propia pistola la que tira del alambre. Y ya para el control total a largas distancias está el sistema push-pull, que combina lo mejor de los dos mundos. Uno empuja por detrás y el otro tira por delante. Ya hemos hablado del gas, pero es que su papel es tan importante que se merece un apartado para él solo. Es, sin duda, el héroe anónimo de todo el proceso, el guardaespaldas invisible del baño de fusión. Esta frase lo clava. El aire que respiramos, con su oxígeno y su nitrógeno, es el enemigo público número 1 de una buena soldadura. El gas lo que hace es crear una burbuja protectora, un escudo, que aísla por completo el metal fundido del atmósfero. Sin ese escudo, la soldadura quedaría llena de poros, frágil, un desastre. Pero es que hace mucho más. El tipo de gas que se usa influye en todo. En si el arco es más estable o menos, en cómo viajan las gotitas de metal del alambre a la pieza, en la profundidad que alcanza la soldadura e incluso en la cantidad de humo que se genera. La elección del gas de verdad es una de las decisiones más críticas para un soldador. Y por esto mismo, volvemos a la distinción que vimos antes entre MIG y MAG. No es una elección que se haga al azar, para nada. Es una decisión técnica clave que va a definir qué podemos soldar y, sobre todo, cómo de bien va a quedar. Muy bien, ya tenemos el equipo listo y el gas fluyendo. Llega el momento de la verdad. Hay que controlar ese arco eléctrico para depositar el metal justo como queremos. Podríamos pensar que es simple, que el alambre se derrite y ya está. Pero la realidad es mucho más fascinante. La manera en que esas gotas de metal viajan a través del arco se conoce como modo de transferencia, y dominar esto es la verdadera clave para una soldadura de calidad. Si trabajamos con poca energía, entramos en el modo de cortocircuito.
Es como un repiqueteo rapidísimo. El alambre toca la pieza, ¡pum!, cortocircuito, se funde la punta y se deposita una gota. Y esto se repite cientos de veces por segundo. Como aporta poco calor, es perfecto para soldar materiales finos sin agujerearlos. Ahora, si le damos más potencia a la máquina, pasamos al modo spray. Aquí el alambre se funde antes siquiera de tocar la pieza y lo que viaja a través del arco es un chorro de gotitas minúsculas, como un aerosol de metal fundido. Es un proceso muy suave, muy rápido y que penetra mucho, así que es ideal para materiales más gruesos. Y llegamos a la joya de la corona de la tecnología, el arco pulsado. Básicamente es un modo spray, pero inteligente. La máquina va alternando rapidísimo entre una corriente alta, que lanza una gotita en spray, y una corriente muy baja, que solo mantiene el arco encendido. Esto nos da todo el control y la velocidad del spray, pero con mucho menos calor. Una maravilla. Toda esta teoría es fascinante. Sí, pero en el mundo real lo que importa es el resultado, la calidad de ese cordón de soldadura y, por supuesto, la seguridad de quien lo está haciendo. Porque claro, hasta con la mejor máquina del mundo, un pequeño despiste o un mal ajuste puede provocar defectos que pongan en riesgo toda la estructura. Por eso es tan importante entender la relación causa-efecto. Un ejemplo clarísimo es la porosidad, esos agujeritos que a veces aparecen en la soldadura. Casi siempre el culpable es el gas de protección, o bien porque hay poco caudal, o porque hay una corriente de aire, o porque la superficie estaba sucia con grasa o pintura. La solución siempre pasa por volver a lo básico, asegurarse de que el gas fluye bien y que todo está impecablemente limpio. Y no podemos terminar sin hablar de lo más importante de todo, la seguridad. Soldar implica riesgos muy serios. Los humos que se generan son tóxicos, así que una buena ventilación es innegociable. La luz del arco es una radiación ultravioleta potentísima que quema la piel y los ojos, por lo que la careta y la ropa adecuada son obligatorias. Y por supuesto trabajamos con electricidad. Dominar la soldadura no es solo saber unir metales, es hacerlo siendo consciente de la responsabilidad que implica y con la seguridad siempre como prioridad número 1.